una vez más a buscar el rostro del Señor. Oh Padre, no hay palabras para nosotros delante de tu bendita presencia que muestre un corazón lleno de gratitud por lo que estamos haciendo hoy, que es adorar al Dios vivo y verdadero. Gracias por traernos hasta aquí, por nuestra salvación, por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Padre, en su bendito nombre te suplicamos que tu Espíritu Santo haga bien hoy a nuestras almas. Oh, que tu palabra sea predicada y que sea tu Espíritu Santo a este instrumento para hacerle bien a nosotros, de tal manera que nosotros podamos darte la gloria, no solo aquí en medio de esta iglesia, sino allá afuera, delante de los que no te conocen. Amén. Oh bendito Señor, te suplicamos en Cristo que nos hagas mucho bien. Amén. Bien, mis hermanos, cuando los cristianos de Armenia sufrieron una terrible persecución en el año 320 por orden del emperador romano Licinio, el cuerpo de tropas llamado la Legión Tronadora se hallaba en Sebaste, lo que es la actual Turquía. Cuenta a los hombres de dicha legión que fueron convencidos de la verdad que predicaban los perseguidos y se declararon cristianos habiendo creído al Señor Jesucristo. Era invierno en esa época y hacía mucho frío, y para castigar a estos nuevos conversos al Evangelio por negarse a cumplir un edicto imperial que les obligaba a sacrificar dioses a los romanos, decidieron que estos hombres fueran expuestos desnudos sobre el hielo de una laguna congelada. En una casa a la orilla de la laguna, para tentarles, mandaron a preparar lumbre, baño de agua caliente, comida y vino, y todo esto por el encargo de un centurión llamado Sempronio. Luego fue anunciado a esos 40 que si alguno estaba dispuesto a negar a Jesucristo, solo tenía que dejar a sus compañeros y presentarse en dicha casa y sería perdonado y admitido otra vez más al cuerpo de tropas. El viento helado que venía de las cordilleras del Cáucaso hizo que los habitantes de esa ciudad aseguraran las puertas y las ventanas de su casa y pusieran más leña en la lumbre para calentarse. Sin embargo, sobre ese hielo estaban esos 40 guerreros. Con ejercicio físico ellos procuraban aguantar el frío y evitar el daño fatal que hacía y que ese frío producía en sus corazones y en su cuerpo. Lentamente pasaban las horas estando ellos allí, y de vez en cuando se escuchaba un coro de voces varoniles que cantaban: Señor Jesús, 40 luchadores te dan a ti la gloria. Señor Jesús, tienes para 40 coronas de victoria. El frío se acentuó de tal manera que uno de los 40 no pudo más y dejando la capa y el hielo se dirigió a la casa donde Sempronio y sus hombres estaban en guardia. No obstante a esto, sin cambio alguno, siguió el cántico de los mártires: Señor Jesús, 40 luchadores te dan a ti la gloria. Señor Jesús, tienes para 40 coronas de victoria. Y mis hermanos, cuenta la historia que este centurión romano fue tan impactado y conmovido por el valor, la firmeza y la fe de sus compañeros en armas que se declaró cristiano, y en el acto se desnudó y salió a tomar su lugar en esa laguna helada. Y cuando el frío había tenido su efecto y el día había amanecido, se pudieron ver los cadáveres de 40 hombres tendidos sobre el hielo, y dentro de ellos el cadáver de Sempronio. Hermanos, hemos querido contar esta historia real porque la misma guarda una estrecha relación con el pasaje que nosotros queremos compartir esta mañana. Estaremos buscando en nuestras Biblias Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice allí la palabra santa del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión. Y hermanos, nosotros queremos analizar este pasaje bajo 3 encabezados, muy sencillos. En primer lugar, vamos a estar viendo cuál es la profesión de la que habla aquí el autor o el apóstol Pablo, si fue el que escribió la carta. En segundo lugar, vamos a estar viendo el fundamento de nuestra profesión. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo algunas aplicaciones, algunas exhortaciones de ánimo que da el autor hacia estos lectores. Vamos a ver en primer lugar entonces cuál es esta profesión de la que nos habla el apóstol Pablo. Y hermanos, la palabra profesión que se usa aquí es la palabra griega homología. Y la idea que transmite esta palabra o que significa es confesar o profesar, es decir, declarar algo públicamente. Dice un comentarista al respecto que es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente hacia los hombres. Cuando Pablo usa esta expresión, él se estaba refiriendo a la profesión pública de fe en Cristo y a la obediencia a Él que toda persona hacía cuando se convertía en miembro de una iglesia local. Cuando un hombre o una mujer, hermanos, abandonaban el judaísmo o el paganismo en aquel contexto y creían en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo hacía por medio de ciertos actos. Y estos actos eran que ellos se bautizaban, lo hacían públicamente, se unían a la congregación de los que ya se habían bautizado, ellos prometían públicamente renunciar a la maldad y a la idolatría de todo tipo, y participaban habitualmente con los seguidores de Jesús en todas las reuniones, en todos los hábitos y en todas las costumbres de ellos. Y es esto lo que Pablo tenía en la mente, o el autor, cuando escribió las palabras: retengamos nuestra profesión. Retenga aquella profesión, aquella declaración que en algún momento tú hiciste cuando te presentaste y te arrepentiste de tus pecados. Es una señal de perseverancia. Eso es lo que ha venido enseñando el autor en toda la carta de los Efesios. Persevera, hermanos, sigue confiando en el Señor Jesucristo. Así que en aquellos días, hermanos, la profesión de fe era algo muy serio. Era algo serio, implicaba para un hombre serias consecuencias. A menudo eso significaba creer en Cristo, profesar la fe en ese momento, significaba la pérdida de sus propiedades, el encarcelamiento en muchas ocasiones, e incluso podía costarte la muerte, como en el caso narrado que vimos al momento. Y la consecuencia, hermanos, que traía consigo eso, era que pocas personas hacían una profesión en la iglesia primitiva, a menos que eran verdaderamente creyentes, que eran nacidos de nuevo, en aquel momento. A causa de la persecución, nosotros vemos a lo largo de toda la epístola. Ahora bien, sin duda alguna, hermanos, nosotros podemos ver que en el contexto bíblico habían algunas excepciones. Nosotros podemos recordar a hombres como Ananías y Zafira. Vemos también a Simón el mago, vemos también a Demas, el colaborador de Pablo, que Pablo decía: se ha apartado, amado al mundo más que a Dios con la riqueza. Y vemos ahí, hermanos, que ellos se introdujeron en la iglesia, pero el Espíritu Santo se encargó de quitarlos del medio de ellos, aunque profesaron la fe por algún tiempo. Por regla general, no valía la pena que un hombre profesara el cristianismo si no añadía plenamente su corazón a él. En ese momento, el profesarse cristiano en esa época tenía un costo, pero muy alto, hermano. A un hombre le podía sobrevenir el riesgo de muchos problemas y de muy pocas ganancias al profesar la fe en aquella época. Y el resultado de esto fue, mis hermanos, que la proporción de personas sinceras de corazón y convertidas genuinamente en los tiempos apostólicos era mucho mayor que lo que se ha visto en 20 siglos para acá. Recordemos nada más los 5,000 que se convirtieron cuando Pedro predicó el Evangelio. Y la persecución, hermano, a causa de Cristo era latente. En los tiempos en que nosotros vivimos es otra cosa. Es algo muy distinto. Hoy vemos a millones de personas profesando la fe
y declarándose ser cristianos, a lo que nosotros vemos que los apóstoles no hubiesen declarado cristianos ni lo hubiesen añadido a la membresía de la iglesia local. Hay millones de personas que anualmente son bautizadas, son añadidas a los registros de la membresía de una iglesia local, ya sea que participaron en una campaña evangelística o algo por así. Estos profesan ser creyentes, pero hermanos, continúan haciendo lo que a Dios no le agrada. Profesan ser creyentes, vienen aquí a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, les encanta que sus hijos tengan cierta educación religiosa en su vocabulario, pero realmente nosotros vemos que no han amanecido de nuevo. Su práctica no es coherente con lo que profesan ser. No obstante, a esto que estamos hablando, nosotros podamos dar gracias a Dios, que no pocas son las que se pueden encontrar por toda la cristiandad que son lo que profesan ser. Creyentes verdaderos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, profesantes que han glorificado a su Señor con sus vidas, porque realmente tienen una fe salvadora. Todos ellos tienen algo en común, estos creyentes, todos ellos ven el valor de sus almas, quieren ser salvos, porque hermanos, hay muchos de estos que, aunque no pertenecen a una iglesia bautista reformada y se encuentran en iglesias carismáticas donde la palabra de Dios es muy mezclada con el error y sus almas están muy débiles, hermanos, si Cristo por medio de su Espíritu Santo ha cambiado su corazón, son creyentes verdaderos y son hermanos nuestros en la fe. Y es a estos verdaderos creyentes, hermanos, a los que Pablo les dice en esta carta, a los que Pablo les exhorta que retengan la misma. Retengamos nuestra profesión, dice Pablo. Retengámosla, no la soltemos, porque nosotros tenemos un fundamento inconmovible. Y es eso lo que nos lleva de la mano a nuestro segundo punto del mensaje. Veamos ahora entonces en segundo lugar el fundamento de nuestra profesión, o el fundamento de nuestra confianza. Es hablando de la obra redentora, de la persona de ese gran sumo sacerdote de la que nos habla el texto. Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pablo viene advirtiéndoles a estos lectores del peligro de la apostasía a lo largo de toda la carta. De ahí la necesidad que ellos tenían de perseverar en su fe y de declararse constantemente por medio de su testimonio donde ellos se encontraban. Ahora, para entender el versículo 14, del cual nosotros hablamos, debemos recordar el contexto inmediato de la carta a los hebreos. El autor aquí se dirige a creyentes judíos que estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo la tentación de regresar hacia atrás, de volver hacia el judaísmo. Muchos de ellos, hermanos, estaban cansados del desierto de este mundo, desanimados por las pruebas que ellos, por la fe que habían profesado ellos, que era en la persona y la obra de Cristo. La nostalgia por la seguridad, porque eso era algo que ellos no tenían. La nostalgia por la seguridad, eso era algo que los oprimía constantemente y aún los acechaba aún sus familiares judíos. Tú estás así porque tú estás creyendo en ese Cristo que tú estás profesando. Y a causa de eso, estos hermanos estaban oprimidos, estaban cargados, estaban desanimados. En los capítulos 3 y 4, el autor hace lo siguiente. El autor viene advirtiéndolos a ellos con el ejemplo del pueblo de Israel. Vienen hablándole de cómo ellos en el desierto fracasaron y estuvieron allí 400 años. Él les dice, la incredulidad y la dureza de corazón les impidieron entrar en el reposo de Dios. Por tanto, la gran pregunta que resuena para estos hermanos y para nosotros hoy es: ¿cómo podemos nosotros, que somos igualmente de débiles, perseverar hasta el final y no caer en la misma incredulidad que cayeron estos hermanos?
Bueno, la respuesta que inicia el versículo 14 es un poderoso estímulo para cumplir el deber de nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. El versículo 14 comienza con un por tanto, teniendo en cuenta esto que hemos venido hablando. Eso nos conecta con todo lo que él ha venido hablando del anterior. Él ha venido diciéndoles que Josué no les pudo dar el reposo. Pues ese reposo era figura del verdadero reposo. El reposo verdadero que permanece para siempre, para el pueblo de Dios, solo se alcanza por la fe y la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es sobre esta base que el autor presenta la razón suprema para nosotros perseverar, y para esos lectores en ese momento. Así que lo primero que hace el autor es decirle, tenemos un gran sumo sacerdote. Eso es lo primero que el autor pone en la mente de estos hermanos, hablando de la superioridad de Cristo. Bueno, Cristo no es un sacerdote cualquiera, ni siquiera es uno como los del Antiguo Testamento. El autor aquí usa un superlativo para denotar la eficacia y la persona y la obra que estaba haciendo Cristo como sumo sacerdote. Él nos dice, Él es un gran sumo, y lo que quiere decir es un gran sacerdote. La palabra sumo es un adjetivo que usa el autor para hablar de su grandeza y de su eficacia. Se puede decir que ese adjetivo puede hablarse como el más grande, el más elevado, el supremo, el que está por encima de. Nosotros vemos que Aarón era un gran sacerdote, pero en comparación con nuestro Señor Jesucristo, dice el autor que ese Aarón era pequeño, débil e insuficiente para expiar nuestros pecados. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos primero, Cristo es santo, inocente y sin mancha. Y Él a la vez es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, el cordero sin contaminación que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio, hermanos, no era repetitivo como en el día de la expiación, lo que es llamado el Yom Kippur. Todos los años esos sacerdotes tenían que venir y presentar ofrendas y sacrificios por él y por su familia primero, antes de acercarse al lugar santísimo. Hermanos, Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre, para garantizar una redención eternamente y para siempre. Cristo es superior. Eso es lo que está poniendo en la mente el autor sobre estos hermanos y sobre nosotros hoy. John Owen, en su libro La Gloria de Cristo, nos dice lo siguiente, hablándonos de este sumo sacerdote. Dice, el sumo sacerdote bajo el Antiguo Testamento entró al lugar santísimo con sus manos llenas de incienso de agradable olor. Así el gran sumo sacerdote de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, habiéndose ofrecido por nuestros pecados, entró al cielo con dulce aroma de sus oraciones a favor de su pueblo. Hermanos, Cristo es superior, Cristo es eficiente, Cristo es el que lo llena todo en todo. Pero el autor no solo nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote en el texto, sino que en segundo lugar, el autor nos dice que ese sacerdote traspasó los cielos, hablándonos de la eficacia de su ministerio, de la eficacia de ese rol como sacerdote. El sumo sacerdote terrenal traspasaba el velo del templo para entrar al lugar santísimo, y eso era, hermanos, un acto simbólico y temporal, tenía su cumplimiento en Cristo. Eso era figura del verdadero templo. Así que, hermanos, nuestro Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, no ha traspasado un velo, sino que ha traspasado los cielos. Y esto significa que Él no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino que entró en el mismísimo cielo para presentarse ahora por todos nosotros ante Dios. Él penetró
la mismísima presencia de Dios y hoy está sentado a la diestra para interceder por nosotros. Ese es el verdadero templo al cual las Escrituras y esas figuras apuntaban a él. Hermanos, una vez allí estando Cristo, no tuvo que retirarse rápidamente como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. A diferencia del sacerdote terrenal que salía rápidamente, Cristo se sentó a esa diestra, hermanos, para garantizarnos a nosotros una salvación por los siglos de los siglos. El sacerdote, hermanos, tenía que entrar al lugar santísimo con el incenciario, tenía que poner carbones encendidos y crear una capa de humo, hermanos, para que en la tapa del arca ese humo cubriera allí para él, porque ningún hombre podía ver la presencia de Dios. De hecho, como veíamos con un hermano, esto que estábamos conversando, los querubines, hermanos, tienen su rostro tapado. Como dice Isaías, que estaban los querubines con sus alas, porque no podían verla. No hay un hombre que pueda estar delante de la presencia de Dios y viva, hermano. Pero nuestro Cristo, hermanos, sí, Él puede interceder por nosotros por siempre, porque Él es completamente hombre y completamente Dios. El autor, hermanos, nos dice en tercer lugar que ese sumo sacerdote no solamente es nuestro gran sumo sacerdote y que traspasó los cielos, sino que en tercer lugar nos habla de eso mismo. Nos dice que ese sacerdote no era Aarón, no eran los levitas, sino que es Jesús, el Hijo de Dios. Hablándonos de su doble naturaleza, hablándonos de nuestra doble garantía, porque no cualquiera podía expiar nuestros pecados. De hecho, los sacerdotes no pudieron hacerlo. Eso es lo que nos viene hablando después el autor de los Hebreos. El autor usa deliberadamente aquí dos títulos. Nos habla de Jesús refiriéndose a su nombre humano, que nos habla de su identificación con nosotros, y nos habla de el Hijo de Dios, hablando de su título divino, que nos habla de su deidad y de su acceso exclusivo al Padre. Jesús no solamente era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios, como dice el texto. Como hombre, es decir, como Jesús podía compadecerse de nuestras debilidades, es decir, hay un hombre en la misma presencia de Dios, alguien que es como nosotros, que ha sido tentado en todo y que entiende nuestra condición. Por lo cual, hermanos, esto es un fundamento, esto es un consuelo para todo creyente. Cristo está sentado a la diestra, eso es una garantía de nuestra confianza. Que alguien que está allí intercediendo por nosotros sabe cuando yo sufro una tentación, cuando sufro algún dolor, Él se compadece de nosotros. Pero también vemos que dice que es el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como divino. Solamente Cristo, hermanos, tiene el derecho y el poder de entrar a la presencia del Padre y de representarnos con plena eficacia. No hay nadie, dice Pablo, con mayor derecho a entrar ante Dios que no sea Jesucristo. Su deidad le capacita para ser el intercesor y el portador perfecto de los hombres. Y citando otra vez a Owen con respecto a este sumo sacerdote y su doble naturaleza, dice Owen lo siguiente: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ha entrado en el cielo no solo para aparecer ante Dios por nosotros, sino para asegurarnos que donde Él está, allí estaremos nosotros. Su presencia divina y humana es la prenda, es la garantía de nuestra victoria. Eso es una realidad, hermanos, para el creyente de hoy, por medio de la fe, que nosotros reinaremos con Cristo, porque Él reinó primero. Es un consuelo enorme para nosotros de saber que nuestro sumo sacerdote no era Aarón y no era hombres imperfectos como nosotros. Y el doctor Jim Renihan, en su comentario a la confesión, en el capítulo 8, hablando de Cristo el mediador, nos dice lo siguiente con respecto
a este Cristo y su doble naturaleza. Cristo, cito, pues no podía ser sacrificio ni sacerdote sin esta naturaleza humana. Significa no solo que es necesario, sino también que es apropiado, conveniente y correcto, tanto por su condición de mediador, fiador y sacerdote, como su propia obra, considerando las dos partes cuya causa debía gestionar. Era conveniente que esta persona fuera Dios para que fuera justo y lo satisficiera, pues Adán había traicionado los intereses de Dios, por lo que él no se fiaría de un simple hombre. Y era conveniente también que esta persona fuera hombre para que comprendiera sentidamente el estado de esta naturaleza y fuera un completo salvador de la misma. Por medio de esta persona no era inadecuado ni indigno para Dios tratar con los pecadores, lo que sí sería el caso de una simple criatura. ¿Qué criatura podía mediar ante él? ¿Quién se atrevería a ser tal mediador sino este hijo suyo en la naturaleza de ellos, en lo cual dedicó su corazón hacia él? ¿Y quién sería más apropiado para el hombre por cercar a nosotros y en nuestra naturaleza y salir de medio de nosotros y por ellos impartirnos el beneficio de su mediación? Hermanos, solo Cristo, solo nuestro Salvador Jesucristo podía hacer tal obra por nuestros pecados. Así que, hermanos, ¿qué mayor fundamento para nuestra fe? Es saber que Jesucristo, este Jesucristo del que nos habla Pablo en la carta a los Hebreos, es nuestro gran sumo sacerdote. Así que, hermanos, habiendo visto esto, veamos en último lugar algunas aplicaciones de las que Pablo les habla brevemente a estos hermanos en el contexto de ese texto. Lo primero que Pablo pone en la mente de estos hermanos atribulados y en la mente tuya y la mía, si somos verdaderos cristianos, Él lo hace para animarlos, para exhortarlos, es, hermanos, que en el momento en que nosotros estemos atravesando una tentación o un sufrimiento, sea cual sea, recuerdes que tienes a alguien en los cielos que puede compadecerse de tus debilidades. Versículo 16, dice Pablo, 4:16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este Jesús no es cualquier sumo sacerdote. Este Jesús puede identificarse contigo y conmigo en medio de la aflicción. Adán, nosotros vemos, discúlpenme, que Adán no pudo enfrentar la tentación, ni aún tampoco quedar victorioso ante la serpiente o la tentación que fue hecha a Adán y a Eva y a Adán. Tampoco vemos que ni Aarón tampoco pudo satisfacer a Dios por muchos sacrificios que hiciera año por año ante la presencia de Dios. Pero este Jesús del que estamos hablando hoy, del que nos habla Pablo en su carta, hoy está sentado a la diestra, como hemos dicho, y se identifica con nosotros y se compadece de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles como nación. Y esa dificultad no se queda en el aire, eso llega a nuestros hogares. Y si tú estás atravesando cualquier situación, por muy difícil que sea, ya sea que algo particular en tu vida, recuerda el gran sumo sacerdote que tienes. Mantente firme sin fluctuar, pues puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ven a Él, hermanos, y haya descanso, porque solo Él te dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Acércate a Él para que obtengas de Él misericordia y halles gracia para el oportuno socorro de tu vida.
Eso es lo que nos dice en el verso 16. Dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de tu vida. Antes para nosotros esto era un trono de juicio y no un trono de gracia. Pero gracias a Cristo, hoy es un trono de gracia y podemos acercarnos con confianza. Efesios nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Acércate, mi hermano, con toda confianza. Acércate con confianza para orar, para buscar refugio, para buscar consuelo en Él, para buscar fuerza y ánimo para enfrentar las situaciones difíciles que nosotros tenemos día tras día. Vengamos a Él, mis hermanos, que hay abundante gracia, según el texto, para el oportuno socorro de nuestras vidas. El autor dice en el 12:12, dice: levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies. Permanezcamos firmes, mi hermano. Tenemos un gran fundamento, Cristo nuestro Salvador. Y es de ahí el título del sermón: permanezcamos firmes. Retengamos nuestra profesión de fe y profesemos a Cristo donde quiera que estemos, con nuestro testimonio. No nos avergoncemos de quién nosotros glorificamos y a quién nosotros predicamos. Nosotros vemos que hay coronas de victorias para el que persevera hasta el fin. Dios quiera que en el día final, hermanos, nosotros juntos, a todos los creyentes de toda lengua, tribu y nación, de todas las épocas, nosotros podamos cantar cuando estemos delante de ese trono majestuoso, de ese digno y soberano Dios, podamos cantar el himno que cantaron esos guerreros al principio de nuestra lección. Y podamos decirlo de la siguiente manera: Señor Jesús, estos luchadores te dan a ti la gloria. Señor Jesús, tienes para estos coronas de victoria. Oh, mi hermano, Dios quiera que el Señor se compadezca de nosotros y traiga misericordia en esta mañana en nuestros corazones y podamos perseverar hasta el fin. De hecho, una señal de que tú eres creyente y que tú tienes la fe salvadora es que tú estás perseverando. Y si tú estás perseverando es porque Dios te está preservando. Amén. Y tú, mi amigo, que nos visitas y que llevas algún tiempo aquí entre nosotros y tú no has arreglado tus cuentas con Dios, no has profesado la fe en Cristo, déjame decirte algo: que ese trono de gracia del que hemos estado hablando no va a ser un trono de gracia en el día final para ti. Será un trono de juicio. Y horrenda cosa será presentarse a ese Dios vivo. En ese momento tú experimentarás una condenación eterna y para siempre. Y ahí habrá un llorar y crujir de dientes. Pero hay una buena noticia para ti que estás aquí. Que si tú te arrepientes de tus pecados y tú profesas la fe en Cristo y proclamas que Jesucristo es tu Señor y Salvador y el Salvador de tu alma, también habrá para ti coronas y Él será para ti tu sumo sacerdote. Dios quiera que sea así, mi hermano. No te vayas de aquí hoy sin Cristo. Si tú estás aquí, ven a Él, estaremos orando por ti. Ven a Él, porque no se sabe el día que nosotros podamos partir de este mundo. Así que Cristo es el Señor y el Salvador de las almas. Cristo puede ser tu Salvador hoy. Dios tenga misericordia, hermanos. Vamos a orar.